En realidad, pues al final Presto pues pertenece a Schneider Internacional y aunque fue creado en Madrid, pues ya está en diferentes países de Latinoamérica. Fernando Valderrama, que lastimosamente no nos pudo acompañar, pero pues es el padre, el creador de Presto, y pues toda la cabeza que sigue y dirige todo el I+D del desarrollo de los programas. Y yo me presento, soy Carolina Ramírez, arquitecta de la Politécnica de Madrid, soy consultora y profesora, trabajo con modelos BIM desde 2008 y también soy Autodesk Expert Elite, que es un certificado que te dan por usuario de Autodesk, pertenezco a la comunidad en español y soy Presto super usuario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver nuestro pequeño Big Data de la información. Siempre digo que nuestros proyectos son una pequeña cajita que se va llenando poco a poco de datos, poco a poco de información, y esa información se va desarrollando en todos nuestros proyectos. Los modelos son nuestro pequeño Big Data de la información y son una base tridimensional que nos ayuda a gestionar pues nuestros proyectos en todas sus etapas. Estamos hablando de información, ¿no? Cuando hablamos del BIM, ya creemos que hablamos de Building Information Modeling, pero al final lo que hablamos es de saber qué significa pues edificación, el sector de la construcción, pero que también ya incluye infraestructura. Esa I de información y esa M ya pasó de pertenecer a modelado y ahora lo que significa es a gestión, ¿no? A gestión de toda esa información en todas estas etapas de nuestros proyectos. ¿Qué flujo de trabajo gestiona Presto? Yo modelo en Revit, paso todo a Costit y de Costit gestiono toda esa información con Presto, que es el programa de presupuestos que se creó aquí en Madrid hace 40 años. Yo debo ser capaz de gestionar todos los datos en cualquier etapa del proyecto. Proyectos modelados o no por mí. Y de hecho yo creo que tiene más interés cuando no son modelados por mí, porque lo que hago es buscar información. De hecho, en Revit tengo todo lo gráfico y en Presto tengo todos los datos. Pero claro, a veces es mejor ver el proyecto en datos, porque te das cuenta de cualquier cosa rápidamente y puedes gestionar toda esa información. El otro flujo de trabajo que tenemos es que es de IFC. Directamente saco toda esa información en Presto. Presto IFC se compone de OpenIFC, que es el visualizador, y de Costit IFC. Yo tengo que conocer el modelo y revisar los proyectos y sobre todo corregir los errores habituales, porque te das cuenta, yo siempre digo, de todas las vergüenzas que tienen nuestros modelos. Estamos viendo y auditando información. ¿Qué etapas tenemos en nuestro presupuesto? Pues al principio tipificar, ¿no? Agrupar todos estos elementos en unidades de obra, todos estos elementos que están en el plano, en el modelo. Pero es que ahora estamos cambiando de manera de pensar. ¿Por qué? Porque antes estábamos empeñados en dibujar simplemente un plano para presentar. Pero yo creo que ahora ya los planos han pasado un poco a la historia. El plano nos sirve para filtrar esa instalación de incendios, ¿no? Y que el instalador de incendios solo vea esa instalación. Pero en realidad nosotros vamos al modelo, a la maquetita virtual que tenemos y ahí es donde sí tenemos toda esa información. El plano o una sección o una planta o lo que sea simplemente es una instantánea de nuestro proyecto, de nuestro modelo. Además, nosotros en el modelo, nuestro cliente selecciona, por ejemplo, una ventana y va a ver todas las propiedades de una ventana, no solo la que le hemos filtrado en el plan. Tipificamos los elementos, elegimos y hacemos todas esas unidades de obra y también cuantificamos si es que decidimos ese criterio de medición necesario pues para poder orientado a un precio. Calculamos las cantidades de la unidad de obra para que se pueda gestionar todo ese presupuesto. También especificamos, incorporamos toda la información que no está en el modelo y que es necesaria pues, para definir con detalle esa unidad de obra. Imagínense pues todas las marcas, todos
todos los criterios de tipo de ventana, por ejemplo, todo ese PDF de las fichas técnicas. Y además, pues valoramos todos esos precios que vienen y estimamos el coste pues, del total del modelo. También adaptamos esa información pues, de manera necesaria para terceras personas, porque este presupuesto, bueno, o esta lista que yo le llamo, la ven diferentes agentes del proyecto y tienen tienen que elegir diferentes cosas. Entonces nosotros podemos organizar esta lista como el agente que la vaya a ver le quede más fácil, ¿no? Orientada a ese fin. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí en este proyecto les voy a presentar un proyecto que son unas viviendas en Ecuador, se llama Retamo Park. Son unas viviendas que se construyeron con 4 fases en Ecuador. Y bueno, yo creo que lo más importante es que ya vemos pues, que los modelos BIM y los profesionales han alcanzado esa madurez en esas etapas de diseño y de estimación de costes y planificación, ¿no? Todo esto antes de la construcción. Pero yo creo que es en la etapa de construcción donde vamos a recuperar todo ese esfuerzo hecho antes y vamos a aprovechar la información que hay en el modelo para calcular, pues, por ejemplo, la compra de materiales, las personas que están en mi obra. Al final es una base de planificación y una necesidad de recursos que nosotros tenemos en nuestra obra. Generamos contratos, documentos necesarios. También podemos generar esos pedidos. El caso es que en este proyecto los puntos claves que vamos a ver son auditar el modelo, imprescindible, mirar los niveles y la cantidad de parámetros que tenemos en él, mirar los grupos de los edificios y las distintas áreas y elementos no modelados, listas de categorías y tipos, presupuestos, planificación de una obra, y también vamos a establecer esos contratos y pedidos y facturas que tenemos en nuestro proyecto. Sacamos este proyecto del estudio técnico, digamos, del equipo técnico, y lo llevamos directamente a nuestra obra. Vamos a verlo con este edificio real que lo hemos ejecutado pues con la ayuda de Presto y de Revit. Mi equipo al final lo que hizo fue ayudarlos a la constructora a generar y a aprovecharse de la ventaja de tener toda esta información. Vamos a ver ahora cómo es el modelo y de qué se compone. Pues el modelo es una obra, se llama Retamo Park, es un edificio de viviendas promovido y construido por Rivadeneira Barriga Arquitectos en Quito, Ecuador. Es un edificio de viviendas VIP en 2 etapas y además esta es la segunda etapa, que es lo más interesante, porque la primera etapa no se hizo con BIM, pero al ser la segunda etapa pudimos comparar todos los resultados. ¿Qué usos hicimos en el modelo? Pues teníamos este modelo y lo íbamos a gestionar con toda esa información, sobre todo su construcción. Fue modelado al final para construir, no fue modelado para sacar planos ni para sacar secciones de proyecto, sino directamente para construir. ¿Quiénes eran los agentes? Pues teníamos a la constructora, que directamente eran los que hacían la promoción de Rivadeneira Barrigas, y ellos fueron los que decidieron como promotora y constructora pues modelarlo para poder tipificar todos estos pedidos. Nosotros nos encargamos de darle las mediciones y de ayudarles en toda la gestión de la construcción de la obra. Pero claro, al principio lo que necesitábamos primero es auditar este modelo, porque cuando llegaron a nosotros como consultora, pues lo primero que hacemos siempre es auditar el modelo, ver qué información tenemos y sobre todo con qué información pues nos vamos a aprovechar de ella. ¿Qué queremos siempre? Tener un edificio, un modelo lo más simple posible y sacar lo máximo de él.
vamos a describir en este caso, pues qué es auditar y sobre todo qué problemas nos podemos encontrar. Debemos conocer nuestro modelo, debemos saber que estamos estudiando y que estamos ejecutando en este caso. Lo primero que vamos a hacer pues es conocer esas familias y tipos para poder decidir. En este caso teníamos inodoros en todo el edificio, pero claro, nos dimos cuenta que había unos inodoros que estaban en la cancha de fútbol. Pues al final quedan inodoros públicos, ¿no? Entonces decidimos simplemente crear otro tipo y llamarle de otra manera para gestionar esos tipos de manera diferente. Tenemos grupos. Comenzamos también a estudiar esa separación de elementos para hacer distintos grupos con ellos y así también poder ver nuestro presupuesto en esos distintos grupos. Todo está en su nivel. Todo está en el único nivel en que debe estar. Solo tenemos los niveles necesarios. Al final siempre nos vamos a esas cosas tan simples, pero necesitamos auditarlas y comprobarlas, pues para podernos fiar, por ejemplo, de esa información. Auditamos las cosas más simples, eso sí, lo único que no hacemos es fiarnos, por ejemplo, de parámetros que son puestos por un humano, ¿no? Y siempre nos guiamos por las normas de las Building Smart, en este caso, pues las normas SUBI, que te dicen cosas tan simples, pues como, por ejemplo, que todo tiene que estar en su nivel. Vamos a ver los niveles. ¿Qué pasa con los niveles que tenemos en nuestro proyecto? Pues en este caso, este proyecto era heredado y se había hecho con el proyecto anterior de la fase 1. Tenía miles de niveles que estaban copiados y que y que sobraban, digamos, ¿no? Pues esos niveles, este es el proyecto inicial, esos niveles necesitamos auditarlos y borrarlos, pero claro, no los podemos borrar así porque sí, porque si borramos un nivel, también borramos todos los hospedados que hay dentro de ese nivel. Entonces lo que hicimos, porque Presto, a la vez que te genera esa lista para ponerle precios a los elementos, te puede generar todas las listas que tú quieras. En este caso, nos generamos esa lista de los niveles, para mirar qué cosas habían hospedadas en esos niveles, cambiarlas al hospedaje que debía tener y poder borrar los niveles que sobraban. Solo dejamos los niveles estrictamente necesarios. Que además de poder sacar toda esta lista de elementos que tenemos en mi proyecto, pues también podemos sacar mucho más de toda la información. Al final nos aprovechamos de esta información. Nuestro modelo es nuestro pequeño Big Data de la información por eso. Porque lo único que hacemos es gestionar información, moverla de todas maneras, pues en beneficio de nuestro proyecto. Vamos a mirar todos los parámetros que teníamos. Pues es que es otra cuestión que siempre surge. ¿Qué parámetros necesita mi modelo? Pues yo te digo que los parámetros al final, que es información que nosotros tenemos en el modelo, es muy importante, pero claro, tenerlos organizados para que sean de utilidad, para etiquetar y para sacar toda la información que tenemos en nuestro proyecto es difícil. Además que muchas veces la gente cree que la cantidad de parámetros extra y la cantidad de parámetros que vamos creando cada vez que no confiamos en el antiguo parámetro, pues es máxima, ¿no? El caso fue que cuando recibimos este proyecto, lo primero que hicimos fue borrar todos los parámetros que había creado el usuario, porque estaban desorganizados y no se sabía al final ni qué valía. Todos esos parámetros se llenaban por un usuario que nunca los había llenado. Entonces, siempre les aconsejo que vamos a buscar parámetros que se calculen solos. ¿Qué significa eso? Pues el nivel. La gente cuando modela sí pone las cosas en su nivel. Las habitaciones dan un parámetro de situación. Las rejillas también, los niveles, todos esos elementos que se calculan solo, ¿no? Al final lo importante es usar este modelo
Pues para guardar los datos que podemos de verdad calcular nativamente. Superficies, relaciones de pertenencia, como las áreas, ¿no? Por ejemplo, no le puedes poner un parámetro a una silla de dónde está. Lo damos por un área o por una habitación, porque al final tú mueves esa silla del sitio y el parámetro queda obsoleto. Por eso decidimos eliminar esa cantidad de parámetros y dejar los nativos, las áreas, las habitaciones. Al final las áreas son las superficies construidas y nosotros también tenemos la ventaja de que ese presupuesto pues lo podemos agrupar, por ejemplo, por viviendas, por grupos, y así utilizar todos esos parámetros como los niveles para zonificar nuestro proyecto de deconstrucción. El único parámetro que nosotros dejamos en este proyecto fue el de agrupar vistas, porque es un parámetro que usamos mucho, pues por ejemplo, para dejar esos grupos de vistas. Agrupamos los edificios. Fíjense que con un simple grupo tenemos esa agrupación de edificios. Y en esta lista grande que tenemos de nuestro proyecto, que simplemente es darle a exportar y lo menos configurada posible, ya tenemos ese parámetro de grupo que me describe toda esa información de mi proyecto, por lo cual siempre puedo organizar y reestructurar ese presupuesto en función de este parámetro de edificios. Aquí están viendo, claro, están al lado izquierdo tengo Revit, al lado derecho tengo Presto. Simplemente esta es una lista sin tocar, lo más sencilla posible y con los menos parámetros posibles de mi proyecto. Con esto ya tengo un montón de información y un montón de información para utilizar y para gestionar todo lo de mi proyecto. Las áreas es un recurso fantástico, sobre todo porque nosotros las áreas las aprovechamos, por ejemplo, para la superficie construida de nuestros edificios. Fíjense que también las áreas es un parámetro directamente que tenemos de todos los elementos de mi proyecto. Esas áreas las utilizamos para hacer ese conjunto de elementos, en este caso pues por viviendas. Ya que tenemos que hacerlas para calcular la área bruta, pues también la utilizamos para calcular pues la información de cada una de nuestras viviendas. En este caso seleccionamos la B101. Fíjense, cada elemento pertenece a una línea de medición. Los seleccionamos todos los elementos B101, pues que pertenecen a una casa, a una vivienda. Todo es información. Las categorías, en este caso serían capítulos, pero tú puedes organizar esa información como quieras. Los tipos serían partidas y las líneas de medición son cada uno de los elementos. Para tener una unidad de obra necesitamos pues tener un resumen y justificar cada unidad de obra, pero la justificamos con los elementos que tenemos en nuestro proyecto. Como este edificio fue hecho para la construcción, ¿qué elementos en realidad se modelaron? Pues se modelaron los elementos que de verdad valía la pena, lo que significaba algo en el presupuesto. Nosotros decidimos exportar directamente toda esta lista. Fíjense que Costit se instala directamente con Revit. Generamos toda esta lista de nuestro proyecto con Revit, Costit y la gestionamos con Presto. ¿Qué hacemos con esta lista? Pues tenemos una lista de nuestro proyecto. Si le ponemos un precio, se convierte en un presupuesto. Si le ponemos una fecha de inicio-fin, se convierte en una planificación. El caso es que tenemos que tener esta lista con todos los elementos que tiene mi proyecto, pues para poder gestionarlo. Directamente exportamos y exportamos todos los elementos de mi modelo para poder gestionar. Por eso venimos a Costit y exportar todas esas categorías. Armazón estructural, pilares, etc. Puertas, ventanas, escaleras, barandillas, para hacer esos pedidos. Muebles de obra, las cocinas. Sacamos toda esta información y es esta lista la que me va a permitir gestionar el proyecto.
Se gestionó, pues en realidad, todo lo que de verdad nos importaba tener un control económico, pues la información de esta exportación y, sobre todo, gestionar esa información que teníamos dentro. Esta lista pues la podemos utilizar para aprovechar muchísimas cosas, como por ejemplo, comprobar que cada cosa esté en su categoría, que cada cosa pertenezca a su familia y a su tipo, y de verdad lo que queremos construir. Tenemos todos los suelos listados, todas las ventanas listadas con la mención correspondiente, todos los elementos. Al final, si queremos la información de cuánto mide cada cosa, cada habitación, cada ventana, pues lo tenemos en este listado. Tenemos techos, escaleras, barandillas, toda la información necesaria pues para poder aprovecharnos. Además, fíjense que aquí la barandilla fue muy útil, ya que el cerrajero nos pedía las distintas barandillas dependiendo del tamaño. Fíjense que aunque es el mismo tipo, tienen diferente forma. Había barandillas en I, barandillas en L, barandillas en C. Y lo que hicimos fue separar cada uno de esos tipos, pues por las distintas formas y cómo, dependiendo de su longitud. Había un parámetro, fíjense, también lo tenemos en la línea de medición, que define su longitud. Pues por ese parámetro simplemente desglosábamos esas barandillas metálicas, pues para poder pedirlas al cerrajero. Nosotros tenemos todos los elementos, ahora debemos aprovecharnos pues, para poder sacar toda esa información. Miren cómo tenemos esas barandillas por los distintos tipos que se han generado según la longitud de cada uno de ellos. Ahí los tenemos. Ahí selecciono los de la forma, fíjense la forma de L, todos tipificados y además sabíamos pues cuántos tendríamos que construir y mandar a pedir de cada uno de ellos. También tenemos pues los lavamanos, todas las familias presupuestadas, ¿no? Porque al final nosotros lo que teníamos era que generar toda esa información de nuestro proyecto. Y el presupuesto, ¿no? Al final nos hemos dejado los muros porque fue una parte importante de este proyecto. Los muros, el objetivo, ¿no?, de trabajo era sacar toda esta lista de hormigón de cada una de las viviendas pues, para poderlo planificar. Un presupuesto con esta lista y al final completar con un precio. Lo importante es tener todos los elementos listados y completar con un precio. Y una planificación de esta lista, poniendo la fase de cada uno de estos elementos. Porque la idea era planificar en el tiempo cada una de las fases que componían este proyecto. Y esto se hizo pues con los muros de hormigón. Fíjense que simplemente es en esta lista poner un precio para tener un presupuesto. Todo se va sumando y nos da el precio total del proyecto. ¿Y qué pasó con el sistema constructivo? El hormigón es importante porque el sistema constructivo era el Metalex, donde eran unos encofrados, unas formaletas de hormigón. ¿Qué pasaba? Pues cada fase comenzaba cada 3 días, entonces nosotros deberíamos identificar esa pertenencia de cada fase. En el primer día se colocaban las mallas, la fijación de las instalaciones. En el segundo día íbamos por el encofrado metálico para sostener ese hormigón. El tercer día, pues hacíamos el hormigonado monolítico de las paredes y los suelos, teniendo en cuenta todos los encofrados de las ventanas y los apuntalamientos. Y el cuarto día se desencofraba y se encofraba la siguiente vivienda. Entonces, cada 3 días se hacían 2 viviendas. Cada fase se procesa por 2 viviendas, más o menos aproximadamente el tiempo. Además, en la obra había 2 equipos de trabajo. Ese es el desencofrante
para poder desencofrar y pasar a la siguiente vivienda. Cada fase era de 3 días, por eso siempre certificábamos y pagábamos los lunes y los jueves. Se podían identificar todos los elementos que pertenecían a cada fase. Un sistema constructivo bastante simple pero productivo, además que estaba todo planificado para que se pudiera hacer pues uno detrás de otro. Y la planificación, ¿cómo la vamos a gestionar? Cada fase, como les comentaba, comienza cada 3 días. Entonces, debemos identificar los elementos de cada una de las fases. Por eso, pues vamos a la partida de hormigón. Como se pueden dar cuenta, pues hay diferentes fases. Y además hay un parámetro que me localiza cada uno de los elementos en cada piso. Siempre jueves y viernes, por eso es el número 1 y el número 4. En esta lista solo dejo los días certificables. Y en el hormigón nos damos cuenta de que cada elemento pertenece a un piso correspondiente o a una vivienda, ¿no? Por ejemplo, esta que es la B121, porque toda esa información viene de Revit de las áreas, un piso específico. Tenemos todo localizado en cada piso, pues se decide que 2 viviendas van para cada una de las fases y son 50 fases. Entonces se dice, por ejemplo, que esa vivienda que estoy seleccionando, o mejor esta que es la 105, pues y la vivienda 106 van para la primera fase. O por ejemplo que la vivienda 104 y 107 van para la segunda fase. Se filtran todas esas líneas de medición que al final son elementos con parámetros y es donde podemos establecer cada uno de los elementos a distintas fases. Estas son las áreas. Estas áreas pues representan el área bruta de mis viviendas. La tengo que hacer por ahí. Y además le da esa propiedad a cada uno de los elementos pues que pertenece a ese piso. Lo único que no tiene localización pues son los muros que separan cada una de las viviendas, pero eso se decide cuál es el que debemos añadir a cada fase de construcción. Claro, al final aquí tenemos una lista, pues cada 3 días, ¿no? Donde se fijan los lunes y los jueves, uno lunes y dos jueves, de ese comienzo. Yo puedo simplemente seleccionar con clic derecho todos los elementos que pertenecen a esa fase y de verdad comprobar qué es lo que tengo. Soy gráfica y quiero verlo. Al final, tengo esa información en Presto y puedo visualizarlo en Revit y ya está. Recordamos que no tengo y necesito absolutamente ningún parámetro para hacer esto porque todo está relacionado. Esta lista simplemente salió con un solo clic de mi proyecto. Eso sí, yo siempre supe qué es lo que estaba exportando y qué es lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le decimos aquí que coloree todas esas fases de 1 a la 51, que eran las fases que habían, y le damos a aceptar, podemos ver visualmente que obviamente todo esto es más intuitivo que la planificación del hormigón. Aquí está vista, con todos los elementos que se hacen todos esos lunes y jueves. Además, siempre esa visualización, esa planificación, esa simulación, perdón, podemos verla, girarla para ver en un proyecto que es bastante grande, pues se resulta muy fácil, ¿no? Esto sirvió para planificar y para saber que son muros que se construían en cada fase, ¿no? Que era lo más importante. Además, lo que era y lo que se pretendía en un principio era saber cuánto hormigón pues había que pagar todos los lunes y jueves. El hormigón llegaba y había que pagarlo, y los encofrados y los equipos que también teníamos, que eran 2, había que pagarlos, además de todas las subcontratas que pertenecen a esta obra. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo, claro que sí.
Fíjense cómo vamos aislando cada edificio o cada fase, ¿no?, de mi proyecto. Todos los elementos que dar una fase a un elemento simplemente es un clic, ubicarlo en la fase a la que pertenece. Y con esto puedo gestionar pues toda esta información. Y además que sé cuánto cuesta cada una de las fases, porque ese hormigón, ese elemento está asignado a esa fase. Las fases de obra, pues aquí les enseñamos al final fotos reales de la obra comparada con mi presupuesto. En este esquema, pues señalo la fase 1 de Presto, selecciono los elementos que están en la fase y los vemos y los aislamos en Revit con las grafitas. Aquí pueden ver la foto de la obra de los muros o los hormigonados que están encofrando la siguiente fase. En la fase 2 aislamos y podemos ver pues el hormigón en la foto. Ahí lo tienen. Restablecemos los elementos aislados y podemos seleccionar, por ejemplo, de la fase 1 a la 6 los elementos de las obras que ya están hormigonadas a ese día. Aquí tenemos la foto de los hormigonados. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar de la 1 a la 14. Vamos a gafitas y aislamos esos elementos pues para verlo construido en esta fase. En el video pues al final se puede ver todo lo que tenemos en cada fase del proyecto. Somos gráficos y si lo vemos pues mejor. Fíjense también en este video donde estaban hormigonando la parte C, la última planta del edificio C. La continuación del edificio F. Entonces, los recursos. ¿Cómo se calculan las cantidades de hormigón de forma periódica? Podemos ver, por ejemplo, si ya tenemos los elementos, si ya tenemos la información, podemos ver que en esta ventana principal de fechas, todo el listado de las obras que tenemos en nuestro proyecto. Son 50, ¿no? Y también si recalculamos, vemos cómo tenemos en la planificación, cuánto dinero necesitamos del hormigón en cada fase, porque lo único que está en las fases del proyecto por ahora para mostrar en este video es el hormigón. Para calcular los recursos vamos a abrir la ventana principal de recursos y además pues vamos a ir a árbol porque lo que tenemos es que el hormigón en contratos impedidos decirle que todos son obras destino porque vamos a calcular directamente los recursos de nuestro hormigón. El resultado en esta ventana principal de recursos pues es que tenemos al final 50 pedidos cada uno de su fase con cantidad y unidad de media. Pero fíjense que aquí le decimos que directamente nos calcule un contrato, no un contrato por fase, sino un contrato por pedido. Ya teniendo esos recursos, pues lo que vamos a hacer ahora es seleccionarlos todos, estos pedidos de hormigón, y vamos a generar esos contratos. Que esos contratos, pues en la ventana, cada contrato por fase, pero que demos un contrato por todo el hormigón. Se va a pagar semanalmente a todos los proveedores y vamos a hacer un contrato en todo. Ahora pues lo que vamos a hacer es vamos a ir a la ventana principal, ahí, de contratos. Y fíjense que podemos ver que el contrato ya está. Aquí lo tenemos. Y generamos esos contratos con todas esas fases que tenemos ya indicadas. Un contrato por todas las fases. Fíjense que al final solo es tener esa información, ¿no? Bueno, y en este caso que solo teníamos un proveedor, que era el de siempre, y por ello solo lo calculábamos a él y lo dábamos de alta en nuestro Presto
como entidades. Eso es el contrato que tenemos de todas las fases de hormigón. Fíjense que ahora lo que tenemos es ver las entidades y en estas entidades pues damos de alta al proyectista, al promotor y así podemos generar, por ejemplo, el proveedor del hormigón solo con darle un clic, ¿no? Podemos poner ese precio del hormigón que había en esta época, que cuando comenzamos el proyecto tenía un precio, pero por ejemplo cuando lo terminamos tenía otro. Y lo bueno es que con Presto y con mi modelo podemos llevar toda esa contabilidad pues sin ningún esfuerzo. Generamos todas las características y campos de nuestro contrato. Después pues lo seleccionamos, adjudicamos cada proveedor por cada contrato. Fíjense que aquí el ejemplo de hormigón y directamente pues a pedidos y facturas. Si tuviéramos otro proveedor, pues podríamos elegir varios, ¿no? O crear varios más. Y ya teniendo todo esto, pues gestionamos todos los pedidos y facturas. Claro que podemos continuar con este hormigón. Seleccionamos todo con clic derecho, pasamos a pedido, vamos a la ventana de pedidos. Nos aseguramos que el hormigón haya llegado y además podemos registrar todo lo que son facturas, pedidos que llegan, compras, toda esa información necesaria para que quede un registro de todos nuestros elementos. Fíjense ahí cómo lo tratamos y cómo lo llevamos. Y pues nada, esto es para finalizar todas las conclusiones que dio el cliente de nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? Invito a todos los participantes, si tienen una consulta o duda, pueden dejarlo en el chat, que con gusto seguramente Carolina los va a atender. Claro. Al final, ¿qué es esto? Gestión de información del modelo. Si tengo todos los datos del proyecto, puedo hacer lo que se me ocurra, ¿no? Organizar, reestructurar, convertir este presupuesto pues, en un presupuesto, en una planificación, en llevar la obra, en contratos, en recursos, en facturas, ¿no? Aquí les dejo pues, las palabras del cliente, sobre todo es muy interesante que él pudo comparar la fase 1 de la fase 2. Tener un proyecto modelado en Revit y acompañarlo con Presto trae muchísimos beneficios, ya que con él podemos hacer un cruce de bases de datos, organizar el modelo y sobre todo programar durante el tiempo cómo la vamos a ir ejecutando. Dentro de todo lo que acabo de mencionar tenemos varios beneficios. Les voy a ir nombrando algunos de los que se me vienen en la mente, ya que sería para mí imposible en tan corto tiempo mencionarles absolutamente todo. Uno de ellos es poder hacer los pedidos y hacer los cálculos de los pedidos tal cual como uno lo requiere y hacerlos con exactitud. Otros beneficios que puede traer tener un modelado bien organizado y bien ejecutado es el pago de mano de obra. Generalmente en los proyectos lo que hacemos es sobrepagar la mano de obra y no medir exactamente los metros cuadrados ejecutados en el tiempo. Otro de los beneficios que nosotros tenemos, que sería el tercero más importante, es poder controlar la cantidad de material que nosotros vamos ejecutando en el proyecto para poder hacer las solicitudes a nuestras bodegas. Y el cuarto y el más importante es que podemos ir midiendo en el tiempo cuánto es lo que nosotros vamos a ejecutar en metros cuadrados para no retrasar nuestros cronogramas de obra. Dentro de estos 4 beneficios que nosotros hemos mencionado en este momento, el quinto y el más importante es la cantidad de dinero que uno gasta. Pudiendo gestionar bien un modelo y comparándolo con la ejecución de obra, se pueden generar ahorros de entre el 25 y hasta el 30% de lo que uno proyecta. Un proyecto modelado en Revit y acompañado. Así que lo que les recomiendo siempre pues, es usar el modelo pues, para gestionar de verdad el proyecto, no solo con un modelo bonito, sino para que les ayude a gestionar ese proyecto.
Como conclusiones, pues les digo que la metodología BIM pues, nos mejora la construcción, la calidad, sobre todo que a través de la digitalización no saben cuánta cantidad de información tenemos en nuestros modelos, que podemos simplemente aprovecharla para gestionar nuestros proyectos. Y ese intercambio de información, sobre todo en la colaboración con los distintos agentes de la construcción. Este intercambio digital simplifica muchas de todas las tareas que hacemos y sobre todo de ese trabajo rutinario como mediciones, ¿no? Pero pues no elimina ese trabajo que somos como profesionales técnicos, que es de tomar decisiones teniendo todas las posibilidades y todas las simulaciones que podemos hacer aquí en el ordenador. Pues esta tarea pues no nos sustituye, ¿no? A esos algoritmos de programas, a pesar de todos esos mensajes que damos en internet con comerciales, ¿no? Simplemente gracias por escucharme. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, pues estaré aquí para responderlas. Davis, tengo un comentario, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Carolina, por la exposición. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la ronda de consultas. Por parte de Flavio nos dice, Presto puede facilitar una forma de generar informes y no para PDF o RTF, sino para exportarlo a Excel. No sé qué le podemos poner ahí, Carolina. Mira, Flavio, justo tengo abierto este proyecto y, por ejemplo, aquí tengo suelos, míralo, lo tengo abierto, suelos, ventanas, tal. Si le digo, por ejemplo, que lo quiero así por capítulos, aunque solo tenga presión hormigón, y le digo a Excel, pues toda esta imagen directamente la tengo en Excel. Míralo, aquí tengo este Excel. Es solo un clic. Si yo quiero, a nivel de partidas, aquí tengo todas las partidas, ¿ves? Le digo exportar y me sale un Excel pues al nivel de estas partidas. Si quiero un Excel con todas las mediciones y la información de los elementos, mirad, aquí está, un Excel. Y si quiero un Excel con toda la información a nivel de las mediciones, los elementos y etcétera, pues aquí lo tengo. Con mediciones, etcétera, etcétera. Las compañías subcontratas que ejecutan la obra o la información tienen acceso a Presto, pues eso sería lo ideal, ¿no? Que tuvieran acceso a esta información o a través de un Excel, ¿no? Yo a mis clientes, sobre todo que no tienen Presto, pues yo le mando un Excel. Y después ellos, si ellos, por ejemplo, cambian algo aquí, simplemente yo le digo Control-C, Control-V y actualizo mi presupuesto y también actualizo mi Revit. Eso lo suelo hacer mucho. Genial. ¿Cómo puedo? Dime. Acá hay una consulta que estaba completando Flavio, decía, claro, dice, pero me refería al reporte, por ejemplo, de análisis de precios unitarios, cómo pasarlo de manera ordenada a Excel según, a ver, me dice, nuevamente le hago la consulta. Bueno, que es el complemento de la anterior consulta, dice, claro, pero me refería a un reporte, por ejemplo, análisis de precios unitarios, no lo pasa en el orden a Excel según se ordenó en el formato del reporte. Bueno, no está muy claro la consulta, pero lo que le entiendo es que si se podría exportar en Excel, por ejemplo, los análisis de precios unitarios. Claro, mira, aquí tienes miles de informes y uno de ellos pues es análisis de precios unitarios, ¿no? Porque al final estás analizando todos los descompuestos de cada una de las partidas. Claro que sí los puedes sacar. De todos modos, pues puedo sacar cualquier reporte. Esto es una base de datos. Puedo sacar cualquier reporte que quiera. También puedo crearme mi reporte. Eso no hay ningún problema, fíjate. Bueno, pues en este caso no teníamos tantos descompuestos porque eran directamente para la constructora, pero tú puedes mirar cuántos obreros necesitas, cuánto material o, por ejemplo, pues cuántas grúas, cuánto auxiliar, todo aquí en este presupuesto. ¿Cómo puedo obtener este programa? Bueno, pues para tener este programa, pues te puedes comunicar con Rivespain. Ellos te recomendarán pues el mejor distribuidor para la zona. Fíjate que aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Te lo copio aquí en el chat.
¿Presto funciona con otras herramientas BIM como las de CIPE? Claro que sí. De hecho, fíjate que aquí tienes Costed IFC y OpenIFC. Se comunica con todos los programas BIM a través de IFC. Y al final, te lo digo la verdad, esto es una manera de auditar todos esos modelos que nos llegan con IFC, sobre todo de las licitaciones públicas. ¿Aplica para instalaciones industriales, eléctricas y de instrumentación? Claro que sí. De hecho, muchas veces me he dedicado no tanto a hacer viviendas, sino edificios industriales. Y puedes sacar, tú lo que quieres es una lista de todo tu proyecto. Pues es esta lista de tu proyecto, pues la que puedes sacar aquí en este presupuesto. Simplemente es una lista. Y a esa lista, pues le pones un precio. Fíjate, te estoy abriendo aquí para enseñarte en esta presentación cómo también podemos analizar pues infraestructuras, todo con IFC, sacar todo este proyecto en una lista para poder ponerle un precio, una planificación o una simulación. Es la única forma de analizar el contenido de todo esto. Este es un viaducto aquí en Valencia, donde teníamos toda esta información. Y también tenemos este túnel de Sika, que es un túnel de Noruega, donde gestionamos toda la información pues para constructoras, para poder licitar, donde cada sección es distinta. Entonces había que hacer una previsión, pues había que prever todas las movimientos de tierra y movimientos de todo. Y fíjate este proyecto, donde es un centro de datos que se gestionó directamente desde el comienzo de la obra hasta su construcción. Es un centro de datos donde eran 9.700 metros cuadrados de salas IT, superficie construida de casi 11.000, Tier 3, potencia de 7,2. En este proyecto pues se gestionó todos los elementos directamente al presupuesto. A ver. Genial. Por la premura del tiempo, para no aprovechar mucho de abusar de su tiempo, Carolina, sé que ya es las 11 de la noche, vamos a elegir dos consultas más para poder cerrar ya la presentación. Sé que hay bastantes dudas, pero no quiero abusar de ello. Y voy a elegir una que me pareció interesante por parte de Miguel. Nos dice: buenas tardes con todos, una consulta. La tabla de Presto sale a consecuencia del modelamiento en Revit. ¿Qué consideraciones deberían tener los modeladores para que el área de metrados y presupuestos tenga mayor facilidad en realizar un mejor informe y más detallado? Esa es muy buena pregunta y me lo preguntan mucho. Muchas veces me llama el cliente y me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer en mi modelo para medir y para gestionar mi obra? Y yo le digo, con que todo esté donde debe estar, solo en el modelo esté lo que de verdad necesitas, sin nada, lo más limpio posible. Si te bajas una familia de internet que tenga los parámetros que de verdad van a tener tu objeto en la realidad, con eso hacemos maravillas. Con lo más simple posible hacemos maravillas. Si te quieres complicar la vida, pues mete miles de parámetros, pero te lo aseguro que con la experiencia te vas dando cuenta de que no vale la pena. Un modelo simple, que cada cosa esté en su lugar, haces maravillas. Genial. Acá hay otra consulta que nos dice: realizar este tipo de metrados, o bueno, metrados nosotros en Perú lo llamamos cuantificación, solamente para manera de aclaración. ¿Sí? Realizar este tipo de metrados y presupuestos, ¿es viable realizarlo en un modelamiento LOT 200 o es necesario un modelamiento con mayor detalle? Lo comento debido a que en el anteproyecto se realiza un modelamiento con poco tiempo y a su vez poco detalle para dar una idea al cliente respecto al proyecto. Pues mira, yo te digo que con una cajita A por B por H haces maravillas, no necesitas más. Controla los elementos con lo más simple del mundo. No necesitas ni un... De hecho, hace muchos años que soy muy amiga de mucha gente del mundo BIM y siempre he estado en contra de los LOF. No creo en los LOF, nunca he creído en los LOF. Siempre he creído en que el elemento debe tener la información necesaria para la fase en la que se debe desarrollar ese elemento y punto. Si estamos en un proyecto básico, pues será lo más básico posible. Con una cajita haces muchísimas cosas.
Genial. Bueno, elijo una más para poder cerrar ya. Nos consultan si el programa de Presto tiene una base de datos de análisis de costos unitarios, tanto para edificaciones o para otro tipo de proyectos donde se pueda, y si eso es adaptable según país. No sé si podemos responder. Pues fíjate que Presto se acoge a todas las bases de precios, sobre todo gratuitas, y las añade dentro de sus archivos por defecto. Aquí tenemos bases de Brasil, de Chile, mira, de Colombia, yo soy colombiana, civiles, internacionales. Todas estas bases de precios son gratuitas. Hay miles. Yo las suelo usar mucho porque son gratis y me vienen con la instalación de Presto. También tenemos aquí diferentes plantillas, fíjate, internacionales, españolas, etcétera, etcétera. Google Class, Masterclass, Uniclass, que también te puedes aprovechar de ellas. Lo único, la última pregunta que quería responder es que me dicen que si para generar los códigos de partida debo crearlos antes. No tienes que crear absolutamente nada. De hecho, fíjate este número. ¿Sabes qué es este número? Este número es el código ID de cada uno de los elementos de Revit. No necesito crear nada. Simplemente sacarme la lista de los elementos pues para poder gestionarla, ¿no? Esta lista es simplemente exportar. Este código es el ID. Simplemente es el ID. Y fíjate, clic derecho, seleccionar en el modelo, todo sigue referenciado, todo sigue localizado. Aquí he seleccionado, fíjate, 4057 muros. Cafitas, aislar elemento, son todos mis muros de hormigón, míralos. No necesito nada, solo sacar esta lista con el exportador y de verdad lo más simple posible. Sin parámetros extra. Mira, voy a seleccionar estas ventanas. ¿Por qué digo sin parámetros extra? Porque los parámetros que pone el humano siempre no, hay que auditarlos primero antes de utilizarlos. Mira todas estas ventanas con el código ID de cada una de ellas. Aquí no utilizamos una base de precios porque esto era una constructora. Genial, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, te hacemos tus últimas palabras, digamos, ya para poder cerrar, y de antemano te damos la gracias por acompañarnos el día de hoy. Así es que encantado de que nos puedas compartir tus últimas palabras para poder cerrar este evento. Pues bueno, me gustarían las últimas preguntas que me están diciendo. Si este presupuesto que tengo de este edificio, no utilicé ninguna base de precios. Tengo esta lista. Era la constructora la que directamente decía cuánto costaba el hormigón. Si yo voy a comprar un inodoro, el inodoro me cuesta 100, pero si una constructora compra 1000, el inodoro seguramente costará 50, ¿no? Y lo importante es tener esta lista para poder decidir, ¿no? O sea que tú puedes trabajar con análisis de precios unitarios o no, con bases de precios o no. Al final, ten esta lista y toma las decisiones que tú necesitas. Claro que sí, necesitamos siempre mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, pueden seguirme. Aquí tengo a ver, aquí tenemos de la presentación. Aquí tienen todos mis datos. Cualquier pregunta que tengan, si les puedo ayudar en algo, pues encantadísima. Tengo un canal de YouTube donde tengo varios videos sobre el tema que pueden inspeccionar. Hay videos muy divertidos y de cosas que no se imaginan que podemos hacer, sobre todo porque podemos con estos programas auditar nuestros proyectos. Así que les invito a seguirme. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a ti, David. Y nada, otra vez lo siento por Fernando, que vamos, me comprometió y yo encantada aquí de ayudarles. Así que nada. Genial. Igualmente a ti, Carolina, gracias por acompañarnos, gracias por la predisposición y pues gracias por querer igual compartir sus conocimientos a toda la comunidad de Construyo. Ya saben, síganle a la arquitecta Carolina Ramírez, ella es muy activa en lo que es YouTube, en todas sus redes sociales, en LinkedIn y demás, donde comparte contenido de muchísimo valor para la industria de la construcción y demás.